Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, en el cual, vamos a desglosar distintos temas que tienen que ver con la actualidad. Comenzaremos con una entrevista personal que tiene que ver con la sanidad asturiana y después ya abriremos la mesa de debate, de análisis y de tertulia con nuestros invitados en un programa que esperamos sea de su interés y que, como siempre, ya comienza con la cabecera. Bueno, vamos a hablar a continuación de sanidad en Asturias y más concretamente de sus profesionales, de los médicos, porque desde el Sindicato Médico Profesional de Asturias, desde el SINPA, en la jornada de ayer alertaban, y cito textual, alertaban de la necesidad imperiosa de que los residentes que finalizan en mayo se queden en el Principado, porque si no, auguraban malos tiempos para la sanidad asturiana. Para hablar de este y de otros asuntos que tienen que ver, por supuesto, con los médicos en el Principado, se encuentra esta noche con nosotros el secretario general del SINPA, del Sindicato Médico Profesional en Asturias. Él es, y ya le saludamos, José Antonio Vidal. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí, Juan. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Bueno, dicen ustedes necesidad imperiosa. Si los residentes no se quedan en Asturias, ¿qué futuro le aguarda a la sanidad asturiana? Pues muy difícil, porque tenemos unas carencias muy graves de profesionales para cubrir toda la necesidad asistencial de la que se dispone en el Principado. El Principado, una de las joyas de la corona es la sanidad pública, eso lo defiende todo el mundo. De hecho, hay mucha preocupación social en este momento por la sanidad pública, lógico y razonable, porque es algo que es muy valorado, la salud es algo muy valorado por todos. Y para atender adecuadamente la salud se necesitan profesionales y dentro de ello no se le escapa a nadie, por más vueltas que le quieras dar, que hacen falta médicos y hace falta facultativos. Sin ello puedes hablar de cualquier otra cosa, pero desde luego de sistema de salud no. Y tenemos un problema, que el recambio generacional no se planificó y evidentemente se nos están jubilando muchos profesionales. Las condiciones laborales, afortunadamente, parece que ahora podemos mejorarlas un poquito, pero no han sido en los últimos años tan favorables como en otras autonomías y mucho menos como en otros países, y entonces la gente joven con menos raigambres que tenían otras generaciones previas se van directamente y no se quedan, y claro, evidentemente sin recambio, no hay sanidad ninguna, ya podamos ponernos como nos pongamos. Entonces esa es nuestra voz de alarma de ayer. Y bueno, no es casualidad, pero hoy por la mañana tuvimos la buena noticia de que ya se ponen en marcha a nivel normativo en el boletín oficial las medidas que habíamos acordado los sindicatos durante los últimos meses y que por fin mejoran un poco esas condiciones deficitarias que tenían los profesionales médicos. Con eso creo que es un aliciente, no todo, pero por lo menos un buen aliciente para que una mayoría de esos residentes que acaban ahora en mayo se queden aquí. Teniendo en cuenta que necesitamos 200 médicos en primaria, 500 en hospitalaria, aunque es verdad que en hospitalaria está muy dividido por muchas especialidades, muy fragmentado, para cubrir las necesidades de plantilla, de lo que sería la plantilla, y que en este año terminan 42 residentes de familia, pero teóricamente se jubilarían 70 y tantos, 78 exactamente. Hombre, la desproporción es importante. Eso se compensa un poco pues, porque actualmente pues, se ha puesto en marcha la jubilación activa y una serie de medidas, pero claro, no puedes fiar la sanidad a prolongarlo por las personas que tienen más años en ellas, porque en un momento dado eso rompe, evidentemente. Tienes que favorecer el recambio y es lo que deseamos con todas nuestras fuerzas, y afortunadamente ya digo que hoy un poquitín se ha dado un paso más para conseguirlo, y veamos de aquí a final de mayo, que terminan oficialmente a finales de mayo, las gerencias tienen que hacer un esfuerzo muy importante de captación y ofrecer las mejores condiciones a estas personas jóvenes que terminan con toda la ilusión que tienen que incorporarse a este sistema. Los necesitamos. ¿Hablamos solo de dinero o es dinero y más? A ver, hay dos aspectos que van casi de la mano, pero uno, el dinero es importante. El problema del dinero es que tenemos el dinero que tenemos, la comunidad que tenemos,
y las competencias que tenemos. Es decir, competimos con 3 atractores poderosísimos. Quizás en una generación tan preparadas como las que hemos tenido estas últimas generaciones, con conocimientos más cosmopolitas y con menos raigambre, desde luego el dinero que se paga en Europa no es comparable al que se paga aquí, o sea, estamos pues yo creo que con el que menos distancia tengamos, que pueda ser Italia, pues a unos 22.000 euros al año más en ese país. O sea, estamos hablando de... Y eso con el que menos, no hablo ya de otros. Sí. Entonces, bien, el dinero tiene su importancia en ese nivel. El otro es otras comunidades autónomas. Cada comunidad intenta atraer a sus profesionales de la mejor manera e incluso hace competencia agresiva. De hecho, por ejemplo, este año el gold estándar, por decirlo así, para comparar entre autonomías fue el precio de la hora de guardia. Se tiraron todos a un aumento de la hora de guardia, de tal manera que nosotros, que llevábamos sin modificarla desde el año 2009, nos quedábamos los últimos, pero los últimos, éramos los terceros por la cola, nos quedábamos los últimos. Entonces hubo que hacer un esfuerzo, y ahí sí es verdad que se hizo un esfuerzo negociador por parte de la Administración y por parte de los sindicatos, y bueno, se llegó ahí, nuestro sindicato ahí puso toda la carne en el asador porque afecta sobre todo el precio de la hora de guardia a los facultativos, que son los que las hacen mayormente. Enfermería hace un pequeño número, y otras categorías, pero poquito, es al grueso. Y evidentemente con la cantidad de horas de guardia, porque repito, la asistencia que se da en Asturias es muy importante, son 2,5 millones de horas de guardia al año, que eso es una barbaridad. Hombre, pues el dinero que sea, pues multiplicas y el dinero que hay que poner ahí es muy importante. Pero claro, si se quiere dar una asistencia, pues hay que tener unas consecuencias económicas, no hay más remedio. ¿En cuánto está la hora de guardia actualmente? Actualmente, hoy se ha publicado el nuevo precio de la hora de guardia, son para una hora laborable, por decirlo así, de un día laborable, de guardia laborable, son 29 euros la hora. ¿Vale? Estábamos en 24. Bien, pues ya digo, es una buena noticia porque es un aliciente. La gente joven, sobre todo, la hora de guardia es uno de los alicientes mayores. Pero no solo es eso, hay más. ¿Y en cuánto está, por ejemplo, otra comunidad autónoma? Vamos a poner la más... Mira, Cantabria, que es nuestros vecinos, son 29,23. O sea, nos sacan unos céntimos. Porque ellos han subido y nos habían pasado de largo. Pero bueno. Galicia está por 26, creo, ahora mismo, que ahora mismo precisamente los compañeros de Galicia tienen un problema, un conflicto importante organizado. Claro. Pues bueno... Y Castilla-León creo que está sobre 27. Es decir, estamos bien, pero no somos tampoco, una exageración de dinero. Simplemente estamos en un segmento un poco más alto. Los que más están actualmente son en Baleares con 31 euros la hora de guardia. Es decir, que fueron los que supieron la subida más importante, y Murcia con 30 y aproximadamente. Eso es un poco el ranking en el que se mueven las grandes autonomías. Curiosamente, algunas pues tienen menos, pero bueno, eso ya... Están todas en conflictos por estos temas, pero bueno, nosotros lo hemos conseguido negociando. Pero me preguntabas una cosa importante, ¿es solamente el dinero? Mira, ya te he contado un poco la hora de guardia y las condiciones económicas, pero hay más cosas que preguntan las personas jóvenes cuando quieren quedarse en el sistema. La segunda cuestión que muchos de ellos preguntan, si interesa, es la conciliación, conciliación familiar. Nosotros hemos conseguido a lo largo de esta legislatura que por ejemplo, se prorraten las guardias. El concepto de guardia es muy importante a la hora de lo que es la retribución global, porque son muchas. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante los periodos de maternidad o de paternidad, por ejemplo, no se cobraba ese prorrateo, se cobran vacaciones. Un prorrateo para no bajar el poder adquisitivo. Pero en maternidad no, lo cual desde luego era una desventaja frente a otras autonomías que sí lo hacían, y desde luego pues, es relativamente injusto, porque ahí pues, la madre gestante perdía mucho, y luego pues, en este momento también el padre sí adoptaba las medidas de conciliación de la maternidad o la baja maternal. Bien, pues se ha conseguido compensar eso y existe esa retribución desde el año 2020. Sin embargo, aquí tenemos un hándicap ahora, en otras autonomías se está avanzando y aquí no, sobre el tema de adaptar los puestos de trabajo durante el embarazo. Ahí para la mujer es bueno a veces, incluso gestando, está trabajando, porque tampoco va a tener por qué estar en su casa, aunque sin embargo... En este momento se da la paradoja de que, bueno, pues es mejor, pues estás de baja y estás con el prorrateo de guardias, porque si estás trabajando no haces guardias y no los cobras. Claro. Dices, pues hombre, a ver, es un poco extraño, eso es un poco incomprensible, esa adaptación del puesto, que es lo que sería beneficioso para cualquier persona, porque al fin y al cabo el embarazo es un proceso normalizado y normal, no es un proceso patológico. No, claro, no, por supuesto. Entonces eso es lo que nos está preocupando. Hemos pedido una reunión con la Consejería para hablar de ese tema, que es un tema de nivel nacional que está llevando también la CENS, nuestra confederación, pero no parece tener mucho interés. Llevamos 2 meses esperando y no parece que haya un interés importante por ese tema, que por ejemplo para la gente joven sí es importante, esos aspectos de la conciliación y de la normalización del trabajo.
Bien, la tercera cuestión importante que suelen preguntar es la carrera profesional, que es un tema complementario también. Sí. La carrera profesional, nosotros logramos abrir todos los grados precisamente este año pasado, después de 10 años de bloqueo de la carrera, que es un tema bueno, pues que se hizo un bloqueo cuando fue la gran crisis de 2009 y nunca más se volvió a abrir hasta ahora y se quedó estancado. Entonces hay gente que tiene niveles, la carrera profesional es por decirse, un reconocimiento que se te da después de cada 5 años un tramo. Bueno, pues hay personas que están cobrando el tramo 1 y llevan 25 años de trabajo. Tampoco es razonable por la parálisis. Pero bueno. Hay elecciones el 28 de mayo. ¿Son receptivos los políticos? ¿Han tenido contactos, además de con el gobierno? Bueno, pues, sí, son receptivos. ¿Es el momento de pedir? Receptivos sí, es más, receptivos no solo ahora, a nosotros nos han recibido en muchas ocasiones con temas sanitarios. El problema es que luego la política, no se lleva muy bien a veces con su propia administración, es decir, una cosa es la política y otra cosa es la gestión que se hace de los recursos. Sí son receptivos, el problema que hay es que tienen mucha carga ideológica. Uno de los temas que, por ejemplo, te puedo decir que se han hecho esfuerzos denodados con todos los grupos políticos parlamentarios y a muchos niveles para intentar desbloquear es el tema de la exclusividad médica. Es decir, la compatibilidad público-privada está sancionada en Asturias para los que compatibilizan con 1.000 euros al mes en su nómina. Es una cantidad desproporcionada frente a otras autonomías. Somos ya la que quedamos dentro de las autonomías no forales, porque queda Navarra, que tiene su propio régimen y sus propias condiciones, somos ya la que queda con esas cantidades bueno, eso es brutal. ¿Se demoniza lo privado? Completamente. Aquí se demoniza mucho lo privado porque yo creo que existe el miedo de que lo privado es enemigo de lo público. Esa es la idea que existe. ¿En vez de complementario? Eso es, no es complementario, no, es enemigo. Es enemigo. Pero yo creo que eso tiene una fuerte carga ideológica y viene de otros tiempos en que quizás existía mucho problema para controlar los flujos de pacientes, de información y de recursos entre público y privado. Yo creo que puede que hubiera tiempos en que eso existía. Es cierto que nunca los flujos de información ni los sistemas de información dentro de la sanidad pública han sido muy brillantes, no nos vamos a engañar, pero por lo menos ahora sí tienen recursos de sobra para poder llevar a cabo controles exactos. Es decir, no cabe, yo no entiendo que en el siglo XXI, en este año, con todos los recursos electrónicos a disposición y con todos los seguimientos, pueda existir una mínima picaresca. Es decir, y que si existe, evidentemente, se puede controlar. Claro. Yo sigo insistiendo que es un problema que viene de otra época, que en la cual se adquirió mucho miedo a ciertas acciones y actitudes que puede que existan, no digo que no, porque somos un colectivo amplio, pero no es para nada lo generalizado, y lo triste es que nos estamos quedando sin especialistas. Mira, una especialidad concreto que está pagando el pato de esta, que es dermatología. No ¿Por qué? Tenemos dermatólogos, porque son una especialidad que se forman pocos residentes, se forman pocos al año, está muy demandada y es una especialidad que tradicionalmente compatibiliza con la privada muy frecuentemente. Probablemente la actividad privada en esa especialidad es, por decirlo así, más sencilla de ejecutar que en otras que requieren, pues a lo mejor, pues inversiones muy superiores o que requieren infraestructuras logísticas más difíciles. Entonces, siempre ha sido así y el problema es que, claro, evidentemente, cuando hemos llegado al nivel de trabajar igual que otro compañero en la pública y cobrar 14.000 euros menos al año, pues dices, oye, mira, perdona, es que me voy a la privada porque es que no tengo nada aquí que hacer. Entonces, esa es una de las más sangrantes, quizás por esa especie de compatibilidad que siempre tuvieron y que siempre les pareció muy razonable dentro de la especialidad. Bueno, pero vamos a ver, estamos descapitalizando humanamente una especialidad fundamental para Asturias por un tema que es ideológico puramente, es decir, que no tiene ningún fundamento, porque el trabajo es el mismo, porque si me dijeras tú es que a cambio de ese dinero el que está trabajando en la pública tiene una responsabilidad mayor, un trabajo mayor. No, aquí todo el mundo hace lo mismo, de 8 a 3 de la tarde todo el mundo hace lo mismo. Entonces, vamos a ver, seamos sensatos, que luego compatibilices con tu trabajo privado, pues no pasa absolutamente nada. Primero, porque la actividad privada no es enemiga de la pública, el que va a la pública va a la pública y lo que tiene que tener es un buen servicio público, por supuesto, la privada es otro trabajo distinto. Y segundo, el que está trabajando y formándose también, se está también, quieras que no, ganando experiencia en la privada que luego repercute en la pública. Tampoco seamos tan terribles de decir que la privada es solamente para que el señor se forre, porque esos son conceptos antiguos que ya, no señor, no se está forrando. Esa experiencia le puede repercutir a otros. Actualmente entran en medicina los alumnos, vamos a considerarlos élite de la universidad. Hay que sacar una nota muy alta
no entran todos los que quisieran, hay pocos médicos. ¿Una solución sería bajar la nota de acceso o la facultad no puede albergar a más? A ver, esto tiene una respuesta complicada porque, primero, las facultades, para dar una buena formación, como todo, requieren un tiempo, unos medios y, evidentemente, requieren unos recursos. Entonces, actualmente, con los recursos que tienen, es complejo. El segundo problema muy grave que hay ahora es que tampoco hay un profesorado suficiente. Ojo con este tema porque se están quedando también, al tener una carencia de profesionales, las carencias dentro del profesorado especializado también son importantes. Entonces, estamos teniendo un problema de que a lo mejor queremos meter demasiados alumnos cuando tenemos pocos profesores. Entonces, tenemos un problema importante ahí. Es un tema que preocupa muchísimo actualmente al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, que habló con él y me confiesa que es un problema muy grave. Hay muy poco recambio dentro de esto. Y luego el siguiente problema es que si tú introduces muchos alumnos, luego a lo mejor dentro de 10 o 11 años, cuando acaben esto y más acaben el periodo de residencia, tenemos otra vez un boom de médicos, un baby boom de médicos, y volvemos a la época de la precariedad y de no saber cómo organizar tanto, por la abundancia, porque tan malo es el exceso como el defecto. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Planificar los recursos humanos. Saber cuándo tocan los recambios generacionales y saber cuántos entran y cuántos salen y hacerlo con una perspectiva a varios años. Estos se llaman planes de recursos humanos. El último que se hizo en Asturias es del año 2009. Está ya más que obsoleto. O sea, y nadie lo ha vuelto a retomar. ¿Por qué no se hacen planes? Hombre, ahí te diría que por una de las grandes maldades de la política sanitaria y de todas las políticas, el cortoplacismo. ¿Asturias importa médicos? Asturias importa pocos médicos. Si te refieres al espacio común europeo, por ejemplo, que es donde puedes moverte, es decir, de otras comunidades españolas o de Europa. Extracomunitarios también. Extracomunitarios importa algunos. El símil futbolístico, extracomunitarios. Eso es, no se llaman así, no, como el fútbol, extracomunitarios. Son como los futbolistas. Pues sí, importamos extracomunitarios, pero muy escasamente por un problema, y es que los extracomunitarios tienen que estar homologados. Entonces, la homologación del título de médico no es tan difícil, pero para ejercer en España se necesita no solo tener la homologación del título de médico, sino también tener la convalidación de la especialidad. Incluso en medicina de familia es una especialidad, entonces se necesita ser especialista. En medicina de familia. Eso es lo que es más lento, y eso es lo que durante la pandemia hubo una moratoria que acabó en diciembre del año pasado, en la cual se podía contratar mientras se estaba desarrollando ese proceso de convalidación. Pero ahora, por ejemplo, ya no se podrían contratar. Lo que hay es, tienen una prórroga especial mientras acaban ese proceso los que ya estaban contratados en ese momento, pero ahora ya no podemos importarlos y hay muy pocos. O sea, si me contestas, ¿se ha importado alguno durante la pandemia? Sí, aprovechando esa moratoria que permitía durante su fase de convalidación tenerlos. Y aproximadamente calculamos que tendremos unos no creo que lleguen a 30 en Asturias contratados. Sí, no creo que lleguen, sean 20 y algo especialistas, pero se acabó, porque ahora mismo, de los nuevos que desde diciembre del año pasado, este primer trimestre, hubieran solicitado adscripción aquí, tenemos pocos, la verdad que tenemos muy pocos. Tenemos algunos también, cuidado, porque yo tengo extracomunitarios formados fuera y fuera. También extracomunitarios que han realizado aquí la residencia, y que una vez que han finalizado son contratados como nacionales porque ya tienen nacionalidad o porque ya tienen aquí la familia. Bueno, ya se han hecho aquí la residencia y tienen aquí la formación española. Esos son más dentro del sistema español. Algunos tienen problema, porque si no tienen la nacionalidad o están en trámites todavía, se les pone problemas aunque estén formados dentro de Europa, por decirlo así. Eso sí es lo que vemos nosotros como un absurdo. Como sindicato lo vemos como un absoluto absurdo. Por otra parte, si se exportan, en este caso no se quieren quedar aquí por las condiciones, después de una carrera dura, después de un MIR, ¿nos pasa un poco como le pasaba en su época al Ejército del Aire? ¿Formamos pilotos para que luego se los lleve Iberia? Sí, claro, por supuesto. O sea, es uno de nuestros problemas. Por eso insistimos en que tendrían que quedarse y tendríamos que hacer estas condiciones satisfactorias y agradables para que se quedasen. Porque es que, evidentemente, los estamos formando. La formación de un profesional, de un residente, no es barata. Son prácticamente 100.000 euros directos y otro tanto indirectos a formar cada profesional. Y luego, pues claro, esa formación es una golosina para otras autonomías que puedan disponer de mejores recursos o destinarlos a recursos humanos o incluso del otro atractor también importante que aparte de otros países y otras comunidades, que es la industria privada. Es decir, ahora mismo no es casualidad que esté creciendo el mercado privado y que los seguros privados estén aumentando, porque es que evidentemente ofrecen condiciones
que para personas que empiezan a desarrollo profesional son muy buenas comparadas con las que eran hace unos años, ¿eh? No es un trabajo fácil, tiene también sus problemas, no es todo maravilloso, pero evidentemente las condiciones económicas son buenas y eso resta a profesionales que ha costado mucho formarlos. Pero es un mercado competitivo en el que además ahora es escaso. El material médico facultativo es escaso y eso le da valor. Y entonces ahora hemos descubierto que el sistema lo sostiene sobre todo el trabajo facultativo en gran parte, es decir, que la importancia de ese trabajo lo hemos visto ahora. Cuando había una enorme abundancia porque las facultades rebosaban, porque no se habían jubilado todavía generaciones enteras, bueno, pues lo dejábamos ir. Ahora de repente nos hemos topado con la dura realidad. Claro. Así que esto es nuestra visión. Quiero preguntarle también por el UCA, ese escorial de la sanidad asturiana, el centro de referencia. ¿Ustedes en algún momento han sido críticos con la gestión? A ver, la gestión del UCA tiene varios problemas. Lo primero, sí es cierto que es pues, el buque insignia y porque es el centro de referencia para muchas patologías, para muchas unidades. Primero, uno de los grandes problemas de la gestión que tiene el UCA es que es enorme. Entonces, claro, ¿por qué? Porque también es el hospital del área 4. Entonces, juntar esas dos cosas en el mismo edificio físico y que lo hagan las mismas personas, eso a veces lleva a cierta esquizofrenia gestora. Es decir, tú estás gestionando a la vez el día a día, como lo puede hacer el hospital de cualquier comarcal, más la referencia de toda Asturias, con lo cual eso a veces chirría y tiene sus problemas. Entonces, en ese sentido, bueno, es que habría que organizar eso de una forma a lo mejor más coherente. Y luego es verdad que el hospital se abrió precipitadamente, un momento en el que pues, políticamente había que hacerlo, cuando el antiguo hospital se estaba cayendo ya prácticamente, es decir, con unas condiciones de premura que probablemente pues, han tardado años en solventarse parte de esas deficiencias. Inauguraciones tuvo, ¿eh? Unas cuantas. Sí, incluso las tuvo de cartón piedra, sí, lo recuerdo. Sí, se hicieron, los quirófanos se inauguraron con fotos de cartón piedra de cirujanos, lo recuerdo perfectamente. Pero bien, eso son cuestiones políticas que evidentemente casi suenan un poco a chiste. Sin duda. Centraban ustedes también sus críticas en la falta de psiquiatras. Está muy encima de la mesa el problema de la salud mental. Yo no sé si agravado después de la pandemia, el confinamiento. Somos más dependientes de ese área. Y dicen ustedes que faltan psiquiatras. Faltan psiquiatras y ahora se ha intentado hacer en un plan de salud mental cierta organización que yo creo que se ha quedado un poco en algo más teórico que en algo que pueda ser aplicable a la práctica. Sí, falta también cierta organización, cierta coordinación entre las áreas para tener patrones homogéneos. Hay dos temas importantes. Uno es que no hay profesionales suficientes porque tampoco, igual que en todas las especialidades, el recambio generacional no ha sido previsto y no ha sido adecuado. Segundo, la enorme demanda que ha surgido después de la pandemia es una de las especialidades que más ha crecido en demanda, y en demanda en campos además incluso muy complejos, como puede ser la salud mental infanto-juvenil, en campos bueno, verdaderamente complicados, porque fíjate que no somos precisamente una autonomía joven. No. Y tener problemas en ese campo es que algo indica que se necesita mucho apoyo en ese. Y claro, nos estamos encontrando con eso, nos faltarían solamente, pues eso, hemos calculado que unos 26 psiquiatras, pero de ellos 12 en el área de Gijón, es decir, hay una desproporción organizativa entre áreas brutal. Entonces hay áreas que, bueno, no hablamos nada de las salas, que las salas están quedando despobladas y ahí tenemos el gran hándicap de que todo se arregla con movilidad forzosa, es decir, desvistiendo un santo para vestir otro. No tenemos. Claro, eso habría que hacérselo mirar para ver cómo hacemos más atractivos esas zonas. Pero aparte de eso, dentro de las áreas centrales, un área como Gijón, que atiende más de 300.000 personas, hombre, lo lógico sería que tuviera un potente servicio. Y les cuesta mucho encontrar, y les cuesta mucho que la gente joven también se fidelice en ese área. Claro, ¿Por qué? Pues probablemente porque su organización es diferente a la de otras. Oviedo y Avilés parecen ser más atractivas en ese sentido, tienen planes diferentes, tienen actividades distintas. Pero claro, parece que Gijón se ha anquilosado un poco en la asistencia, por decirlo así, fabril, en la asistencia rutinaria. Venga, vamos al paciente, vamos al paciente. Claro.
pero a veces hay que pararse un poco y decir, no, vamos a organizar esto porque la gente joven que tiene un proyecto también de vida, voy a dedicarme a esta rama, voy a dedicar un tiempo a la asistencia general y un tiempo a esta rama, vamos a hacer algo que sea atractivo. Y eso parece que es difícil organizarlo, repito, muchas veces por las inercias de las áreas sanitarias que tampoco han sido suficientemente dirigidas con una centralización eficaz. Citaba usted la movilidad forzosa, es otro de los caballos de batalla que reclaman. Sí, la reclamamos porque desgraciadamente hay poco que hacer porque ahí dependemos de dos cosas. Uno, las políticas sanitarias son las políticas sanitarias. Sí. Es decir, si tú decides que tienes que cubrir necesariamente con determinadas asistencias un cierto sitio, es así. O sea, nosotros podemos tener nuestra opinión y la tenemos, pero no vamos a hacer política que la hacen los representantes elegidos legítimamente. El problema es que cuando la haces tienes que saber los recursos que tienes y tienes que medirlo y tienes que saber que evidentemente eso lo vas a tener que hacer movilizando unos recursos que la ley te lo permite, porque el médico está al servicio de la empresa y la empresa le pone donde tiene que ir. Pero claro, es que estás dejando descubierto el otro lado. Es que algunos piensan que como en Oviedo, que decimos, por ejemplo, por poner el ejemplo, es un sitio de referencia más el sitio de atención comarcal suya. Bueno, un trabajo impresionante, tiene un montón de psiquiatras. Jolín, que manden uno a Cangas, no pasa nada. No, pero es que para mandarlo lo quites de algún sitio. Es que no está en Oviedo, porque como son tantos, a lo mejor no tienen nada que hacer. Todo lo contrario. Son los que tienen más carga, precisamente. Entonces, estás desvestiendo un santo para vestir otro. Y eso tiene un precio, lo tienes que conocer y lo tienen que saber. Claro. Pero eso, claro, eso a la población le es menos transparente por el sentido de que, bueno, el que está en la periferia tiene quien lo necesita. Perfecto. Pero quien está en el centro nota la carencia y ve que la lista de espera aumenta. Bueno, pero es que, ¿cómo se arregla? Probablemente hay que conseguir que el que termina y no le importa tanto el sitio como la calidad del trabajo, pues diga, oye, pues si voy a un sitio a lo mejor tengo menos carga asistencial de un tipo, pero tengo otra ventaja de otro, o trabajo en red, que es una de las cosas que aquí no se contempla. Aquí, hablar del mapa sanitario, que es uno de los grandes retos de los políticos, que vamos a ver en la campaña qué es lo que dicen. A ver lo que cuentan. Es una de las grandes preguntas para los políticos, ¿no? Sí. Porque ellos parece que el mapa no lo quieren tocar porque es como si sería enfadar a los agentes locales. Dicen, no, porque es que a mí me quita recursos. No quitamos nada a nadie. Aquí se trata de trabajar en red. A lo mejor el que tiene que trabajar en un sitio, luego puede trabajar en otro y compatibilizar los dos sitios, pero dentro de un orden, no porque forzosamente haces y dices, no, ahora te toca aquí porque ya está, porque hay que poner ahí a alguien con una bata blanca. No, hagamos que esto dependa de otro sitio y que tenga una actividad organizada. Y probablemente con eso todos estaríamos mucho mejor y más contentos. No sería hacer un mapa geográfico, sino un mapa de procesos, probablemente, un mapa asistencial, un mapa de dónde tiene que estar atendida la gente. Antes de las elecciones del 28 de mayo, el próximo 20 de abril, los que tienen elecciones son ustedes. ¿Cómo las afrontan? Pues nosotros con mucha ilusión, porque hemos trabajado durísimo todos estos 4 años, hemos conseguido muchísimas cosas, hemos conseguido, pues ya digo, desde la apertura de los grados profesionales, el prorrateo de guardias en maternidad y ahora mismo el aumento de la hora de guardia, la apertura de los módulos para mayores de 55 años, que es un tema que llevaba también 10 años atascado. Hemos logrado desbloquear programas especiales que estaban ahí también de muy difícil apertura. Hemos conseguido que además ventajas en atención primaria organizativas muy importantes. Ha sido uno de los cambios más radicales. O sea, por primera vez la atención primaria está en el centro de una reforma seria. O sea, ya hemos pasado de palabras y de planes y de organización y de teoría a planificar los recursos humanos con un poco de sentido y a decir cómo se puede organizar. En ese sentido, por ejemplo, es una de nuestras satisfacciones más importantes el hecho de que la gente joven en atención primaria, por ejemplo, los residentes de familia que el año pasado huyeron, porque no hay otra palabra, huyeron hacia urgencias y hacia otras autonomías, este año pues han manifestado en una buena mayoría su interés por la atención primaria. O sea, eso es un cambio que es lo que nos satisface. Ahí, entonces, con todos esos logros y más que hemos conseguido, y sabiendo que nos queda mucho por hacer, evidentemente confiamos renovar la confianza de todos los médicos facultativos de Asturias, que la verdad siempre nos la han otorgado mayoritariamente. Claro, antes de despedirnos, quiero preguntarle una opinión casi personal para unir con un tema de los que vamos a tratar después de la publicidad en la mesa de debate, de análisis y de tertulia. Entiendo que conoce el caso de esta enfermera andaluza en Cataluña, que criticó que tenía que expresarse en catalán, ha sido interrogada 50 horas, al parecer 50 horas, por la policía. Citaba usted antes el caso de Mallorca, donde, según lo que se lee en prensa, los médicos tienen que saber expresarse en un idioma distinto al castellano. Nosotros ese problema no lo tenemos,
Pero esto es un problema. Quiero decir, el médico tiene que estar, el personal sanitario, tiene que estar para atender, para curar y no para otras historias. A ver, yo es Puede que no me ahí, contestar, yo ahí ¿eh? me pongo, no, ya, lo que te puedo decir es que eso es un símbolo de los tiempos que corren. En mi opinión, tiempos muy desgraciados en esos aspectos, muy desgraciados. Porque yo ahí lo que me pongo es en la piel del paciente. Yo no he conocido a nadie que se queje en catalán, o que se queje en español, o que se queje en vasco, o se queje en asturiano. El dolor es universal. Sí. El sufrimiento es universal. Y lo que nosotros atendemos son personas que sufren y que tienen problemas de salud y que hay que atenderlas. Que hay que saber comunicarse con ellos, pero a veces te comunicas incluso con gente que son... Pero si te comunicas con gente que llega de otro país que no tienes ni idea y que te están hablando en tailandés, y no importa, porque sabes perfectamente si están sufriendo, si no, si te están contando, buscas los medios de hacerlo, como sea. O sea, ahí yo he llegado a llamar a empresas de traducción para poder hablar con pacientes de otros países para que me echen una mano y me lo lleven. Además, a ver, la solidaridad de la gente ante el dolor y ante el sufrimiento es inmensa. Eso en el día a día, en lo que es nuestro trabajo diario. Por lo tanto, imponer a alguien que tenga que saber comunicarse, a un médico que va a intentar todo hasta lo imposible para comunicarse con una persona que sufre, eso es una barbaridad política que no me cabe en la cabeza, honradamente. Ahora, que hayamos llegado a esos niveles en este país, a mí me da mucho que pensar. Yo, si me voy a una comunidad donde me obliguen para ser médico a hablar algo o a decir algo, es que no tienen ni idea de cuál es mi trabajo o a qué me dedico. Eso ya lo primero de todo. Y lo segundo, desconfío mucho de quien me contrate, ya para empezar. Ya por ahí. Pues José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por atendernos y hacer públicas esas reivindicaciones. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos muy rápidamente a publicidad y a vuelta. Ya nos esperan nuestros contertulios en la mesa de debate, de análisis y de tertulia sobre la mesa. Temas, bueno, como el que hablábamos con el doctor hace un momento, ese tema y otros más. En un momento estamos de vuelta. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos adelante en el programa de esta noche después de conocer bueno, pues un poquito más de cerca la situación de los médicos en Asturias. Abrimos ya lo que es a vuelta de publicidad la mesa de debate, de análisis y de tertulia correspondiente a esta noche, a la noche del miércoles. Primera tertulia después del descanso de Semana Santa, que espero que ustedes la hayan pasado muy bien. Como espero que también la hayan pasado bueno, pues nuestros invitados de esta noche, a los cuales ya paso a presentarles. Comienzo por este lado. Salustiano García, militar retirado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La Semana Santa entiendo que bien. Estupenda. Perfecto. Pues entonces vamos por el otro lado. Nicolás Bardio, politólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Semana Santa bien también. Bien, bien. Genial. Y finalizamos con Lalo Muñiz, profesor de inglés. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buena Semana Santa. Estupenda para los profesores. Pues nada, perfecto. Para los profesores en este caso y para los demás también. Bueno, tres temas sobre la mesa. A priori, tres temas a debate y que hoy son noticia tanto en Asturias como en el resto de España. En Asturias, bueno, pues esa oleada de incendios que no cesa un año más. Bueno, pues esos incendios parece ser que provocados. Hablaremos también de ya, una vez pasado ese periodo de descanso de la Semana Santa, pues la precampaña política, por no decir campaña, si es que alguna vez se abandona la campaña en este país, pues ya está a toda máquina para los comicios autonómicos y municipales del próximo 28 de mayo y finalizaremos con un tema que es conversación en muchas tertulias, que es el de esta chica, esta joven enfermera andaluza destinada en Cataluña que protestó por tener que utilizar el idioma catalán. Bueno, pues fue interrogada por la policía durante 50 minutos
lo primero pedir disculpas porque antes dijimos 50 horas, no, 50 minutos, bueno, pues en catalán, dándose un trato, bueno, nuestros contertulios dirán lo que les parece esta situación. Vamos a comenzar por los incendios. Vamos a ver, de mano una reflexión. Si cogemos la hemeroteca y nos vamos atrás, el año pasado hubo incendios, el anterior hubo incendios, el anterior hubo incendios, el anterior hubo incendios, y así en el hilo del tiempo. Si pudiéramos tener una bola de cristal y nos fuéramos a una máquina del tiempo y nos fuéramos adelante, el año que viene va a haber incendios, el siguiente va a haber incendios, el siguiente va a haber incendios. Es decir, esto ahora hay más, con más intensidad, pero todos los años hay incendios. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué consideran que Asturias arde por los cuatro costados? ¿Intencionado? ¿No intencionado? Todo parece indicar que intencionado. Adelante, no todos a la vez. Bueno, Comienzas, Agustín. Bien. Vamos a hacer un enfoque, como lo has hecho tú, en un plano inicialmente técnico. Después vamos a pasar a la parte política, porque también los incendios tienen gestión política. A raíz de las declaraciones del presidente del Gobierno con el incendio en Castellón y de nuestro presidente del Principado con los incendios aquí en Asturias. Esa es la parte política. La parte técnica. Hay por ahí un documento de Greenpeace que dice que los incendios de hoy empezaron hace 50 años. Exactamente dicen esa frase, el inicio del informe. ¿Por qué dice esto? Argumentación científico-técnica. Desde hace 50 años ha empezado el despoblamiento rural y digamos, no abandono, pero sí menos cuidado visual y de trabajo en lo que es el entorno de nuestros bosques y de nuestras masas forestales. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Otro dato. El crecimiento de la masa forestal es aproximadamente de 1 a 2 toneladas por hectárea por año. 1 a 2 toneladas de crecimiento de biomasa por hectárea por año. Esto quiere decir que la acumulación del combustible, llamémoslo así, lleva un incremento exponencial en las últimas décadas. Este es un factor. Si crece la masa forestal y la masa combustible es amplia, pues las posibilidades de que se den incendios de esta virulencia, incluso de esta continuidad en el terreno, como por ejemplo el de Tineo, Sí. que ha sido un incendio que aparentemente ha sido un accidental el inicio, aunque era un desbroce ilegal, o sea, no autorizado el que se estaba haciendo, pero la continuidad que ha tenido ese incendio para llegar a la costa, eso es una cosa muy sorprendente, ¿no? Quizás menos sorprendente si se explica desde este punto de vista técnico de cómo está actualmente la masa forestal. ¿Por qué está así? Pues no solo por el crecimiento, por el abandono o por el no cuidado, sino porque los planes forestales y las políticas de prevención y mantenimiento no están dando resultado. Aquí no se puede estar todo el día argumentando a causas exógenas o intencionadas. También hay una responsabilidad pública en la gestión del tema. Y esa responsabilidad pública se traduce en que esos planes o esas inversiones, por decirlo de alguna manera clara, yendo a la parte del dinero, no están siendo lo suficientemente efectivas. Hay por ahí algunos datos que los cito de memoria. Yo he estado de director general de Interior, o sea, de Protección Civil en el Principado, y estuve un año escaso, pero a mí me tocó una ola de incendios parecida a esta, concretamente. ¿En qué año? 2011. 2011. En la misma época, febrero, marzo, Valledor, no sé si recuerdas el incendio de Valledor, y la eclosión en la superficie de Asturias, prácticamente salías en avioneta y no se veía, solo era humo. Toda la superficie, los 10.000 kilómetros cuadrados de Asturias. Sí. Eso lo he vivido yo y eso fue así. Todos los años, aproximadamente estadísticamente, se producen en las mismas épocas, septiembre, octubre, febrero, marzo, abril. Esa es la fase, digamos, clímax de los incendios. Pero yendo a la parte de inversiones, hay por ahí un dato que no lo he contrastado, pero aproximadamente 2001-2002 se invertía en políticas de prevención y de planificación casi 14 millones de euros. Después he ido mirando la estadística hasta el 2022 y se ha mantenido entre 7, 8, 9 millones de euros. Casi bajó la mitad. Sí, pero es que a partir del 2014-2015, dos escasos,
Y el 2022, ¿sabes cuánto se ha invertido? 600.000 euros. 600.000 euros, correcto. Bueno, vamos a ver lo que opinan. Nicolás, Lalo. Nicolás. Bueno, yo creo que efectivamente, bueno, que no voy a entrar en las cifras y demás porque no tengo acceso a ese tipo de informaciones, pero lo que creo que está bastante claro es que son incendios provocados, ¿no? O sea, están ahora mismo 5 personas investigadas y otras 10 más que podrían pasar están investigando 10 y hay 5 ya con denuncias cursadas. Entonces, yo creo que ahí hay un carácter político. Obviamente, los fuegos y demás hay que los evitar, hay que trabajar para prevenirlos y eso faise, ¿no? O sea, otra cosa, y el debate si se fai más, si se fai menos, si se hizo mejor o si se hizo peor. Pero creo que el hecho de aseverar que en 2023 los incendios no tienen nada que ver con 2022 o 2021, a mí parece que eso es bastante claro, ¿no? O sea, tenemos ahora unas denuncias, una serie de investigaciones. Pudo haber, en 100 y pico, pudo haber incendios por negligencia, por supuesto que los pudo haber, pero cuando estamos hablando de 100, yo creo que es bastante evidente que esto es provocado, como estamos viendo ahora, y pues lo que decía el presidente, ¿no? Un caso de terrorismo ambiental, ¿no? Es terrorismo en el sentido de que meter miedo a la gente. O sea, hay gente que no se trata de quemar el monte, ¿no? Y que a veces el monte puede acabar quemando y puede acabar llegando a las casas. Puede acabar, o sea, hubo ganaderos que fueron con los bombes, con los tractores y tal, a ayudar a los bomberos. O sea, eso, estamos hablando de que las vidas humanas están en juego, ¿no? Entonces, yo creo que hay que extremar una cosa de la otra, ¿no? O sea, no es lo mismo que las cosas quemen y a que las cosas les quemen, ¿no? Y luego ya, como último dato, ¿no? También otro, si queremos hablar a largo plazo de los otros fuegos, no de los provocados, pues yo creo que el factor cambio climático es una cosa que habría que introducir en la ecuación, ¿no? Porque estamos viendo que cada día tenemos temperaturas más altas primero, ¿no? Ahora en marzo, bueno, tenemos unas temperaturas de ir en camiseta. Yo tengo 36 años, yo cuando yo era guaje nunca en marzo fui en camiseta. Yo hasta el otro día, hasta ayer, iba con camiseta bien abrigado, ¿eh? Quiero decir, la Semana Santa... Semana Santa sí, pero el frío de la Cuaresma, un poco primero de Semana el calor Santa, todavía no llegó, ¿eh? Cuidado, el calor todavía no llegó. Las quemas en los montes, yo conozco bastante el Oriente, siempre se han realizado, han sido controladas, los ganaderos han estado ahí y bueno, yo lo que quiero hacer una felicitación general a, como tú bien decías, a los agricultores, a los ganaderos, a la gente que a pie de casa sacó las motobombas, porque sin ellos se hubiese producido una catástrofe. Dado que abundando lo que decía Salustiano, lo que decía Salus, la planificación y la prevención fue caótica. Ya no lo decimos nosotros, que bueno, pues estamos aquí en Oviedo, estamos en la capital, o estamos en Gijón, las grandes ciudades. Quemó el Naranco, ¿eh? Sino la gente que estuvo a pie de obra. Quiero decir, el propio comité sindical de bomberos que están en huelga ahora denuncia que ha habido una caída del 60% no solamente de las inversiones, sino de los medios y los recursos humanos. Se habla de 147 menos operarios contratados menos, y se habla de 20 bomberos menos en el tema del SESPA, ¿no? del Servicio de Protección. No solamente es eso, sino que el parque de bomberos, sino que las instalaciones, sino que las propias unidades motorizadas están en muchos casos obsoletos. Yo conozco el parque de bomberos de Llanes, se cae, da pena ver eso. Y luego hablamos de 14 motobombas o 15 o 16 motobombas que se presentaron en su día y que están paradas, y que hubo la desfachatez de decir que no se necesitaron en estos momentos tan peligrosos y tan cruciales para Asturias, ¿no? A causa de los fuegos. Con respecto al Monte Naranco, yo distingo los incendios, como bien decía Salustiano, que el primero se produjo por un desbrozamiento accidental, una quema no autorizada, pero claramente el del Naranco tiene todos los tintes de delincuencia, de ser intencionado y de ir a hacer daño. Y felicitar a Protección Civil, felicitar a los bomberos, felicitar al alcalde de Oviedo, que estuvo el primero
a pie de incendio, mostrando su preocupación, desencajado, porque el Naranco es una de las niñas bonitas, no solamente de Oviedo, sino también de nuestro alcalde Alfredo Cantelli, al que yo vi bastante desamparado en los inicios del problema aunque sí después llegó la presidencia, sí después llegaron los políticos, pero quien dio la cara aquí en Oviedo fueron el Servicio de Bomberos, la Policía Local, Protección Civil, y a esta gente pues hay que felicitarles y decirles que hicieron un trabajo excepcional a pesar de la desgracia que hubo. Varias cosas, un apunte simplemente. En 2017, cuando esta casa se llamaba de otra manera, entrevisté en el programa de por aquel entonces a la que era directora del campus de Mieres e ingeniera forestal Asunción Cámara, que mañana estará con nosotros en este programa. El tema era la oleada de incendios que había en 2017. Dos apuntes que rescato de aquella entrevista. Ella me dijo, los incendios de primavera se apagan en diciembre. Y dije, ¿me puede explicar esa frase? Me explicó, si el monte o el bosque no se cuida en diciembre, en primavera va a haber incendios, provocados o no provocados, pero va a haberlos. Y la última pregunta de aquella entrevista era, ¿se volverá a repetir esto? Y me dijo, por supuesto, esto se va a volver a repetir. En 2017, al parecer, hubo una oleada bárbara de incendios también en Asturias. Fue aquel día que parecía que no amanecía, no sé si lo recuerdan, un día que parecía que no amanecía. Eso por un lado. Por otra parte, como bien decían, los bomberos, que han estado dando el callo, lógicamente, en esta situación, se han visto mediatizados, se han visto coartados porque algunas de las maquinarias no estaban en servicio. Por otra parte, la UME con base en León, no sé si siguen con base en León, no sé si cruzaron el Pajares o no, bien, pero con todos los efectivos que se debería haber cruzado. Y apelo a este caso de Salustiano. Hay un regimiento con 1000 hombres en Noreña, en Cabo Naval. ¿Se les pudo requerir para esto o harían estorbar? No lo sé, no lo sé. Porque el heroico comportamiento de la gente con tractores y cubas no es su labor apagar el fuego. Es como si vas de pasajero o un transatlántico y dicen, oye, ¿y los pasajeros salvaron del naufragio? Quien tiene que salvar del naufragio es la marinería, no los pasajeros. Entonces, muy bien, yo veo muy bien que los políticos se enfaden, que los políticos tengan un cabreo enorme, estoy enfadadísimo, esto no se puede emitir. Enfadarme puedo enfadar yo. El político tiene que enfadarse y después hacer otra cosa. Es recurrente el tema de la ira, del enfado, de la foto, del postureo, de la cazadora roja al frente de... Oiga, no, mire, es que llegan ustedes tarde. Es que vamos tarde siempre. Y de no ser por la ciudadanía, y de no ser por, en muchos casos, la prensa, que está encima, que nos sacan en medios nacionales, que hay una repercusión, esto seguiría ardiendo por los cuatro costados. Entonces, es lo mismo de cuando los trenes, es lo mismo de y vamos a, y voy a... Oiga, no, mire, no es vamos a, es tenemos que ponernos las pilas y ponernos a trabajar. No existe ni la brigada ahora mismo que investiga los focos, los incendios donde se hace. Hay una persona cuando estaba conformada por 4. Solo una persona. Con lo cual... Corté a Nicolás, perdón, Nicolás. Que digas que cuando Barbón se ponga al frente y postureo, pero cuando lo fai Cantelli no. Llámame mucho la atención, ¿no? Los dos tienen diferentes departamentos de bomberos. En Oviedo tenemos el departamento local y los dos están desbordados. ¿Por qué? Porque ni en Oviedo ni en Asturias estamos preparados para lo que son ataques terroristas. O sea, son ataques terroristas masivos y ahí hay 5 personas. O sea, yo quiero recordar este dato. O sea, hay 5 personas ahora mismo que tienen que declarar en comisaría y otras 10 investigadas. Entonces, no se trata de preparar. ¿Cómo se prepara uno para un terrorismo, no? ¿Estábamos preparados en España el 11M? Obviamente no. O sea, no tenemos ese tipo de preparación, ¿no? Y yo creo que, bueno, la UME, pues menos mal, ¿no? O sea, eso que hizo Zapatero en su día y que tanto se criticó, y ahora se ve que hay una pieza fundamental de todo lo que es responder a emergencias, ¿no? ¿Por qué necesitamos a la UME? Porque estos no son fuegos normales. Por equilibrar un poco las cosas, porque tanto Nicolás como Lalo se han ido un poco con el verso grueso, ¿no? Utilizar la palabra terrorista en el aspecto del tema de los incendios forestales me parece un poco exagerado. Yo soy militar, he vivido, como la pregunta que hacías tú de teniente capitán, siempre nos han activado para
y llevo viviendo como operativo profesional la participación en incendios forestales desde los años 80 que yo era teniente. O sea, quiero decir... Pero, y perdón que le interrumpa, Salustiano, voy a apelar también a entrevistas pasadas, cuando venían integrantes del Regimiento Príncipe al programa que por aquel entonces realizábamos por el verano. Les decía, ¿y ahora qué van a realizar? Y me decía, ahora tenemos en marcha la operación Centinela Gallego. Y decía, ¿qué es eso? Vigilancia, me dijeron, es vigilancia de los bosques de Galicia. ¿Para qué? Para prevenir incendios durante todo el verano. Y le pregunté, me acuerdo que era un capitán con un sargento y con un soldado. ¿Y los montes asturianos? Y la respuesta fue, nunca nos llamaron. Mira, el Infopa, que es el plan autonómico de actuación en estos casos de incendios forestales del Principado de Asturias, tiene unos niveles de alerta, 0, 1, 2 y 3. Esto lo evalúa la comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene su gestión para tomar estas decisiones. Se crea un centro de crisis, normalmente se centra, yo he estado en varios, en la Morgal, y a partir de ahí se van tomando decisiones de forma escalonada en función de la información técnica del Servicio de Emergencias y después la parte política, que está ahí, el consejero de Presidencia, el director general de Protección Civil y más gente relacionada con el tema. En el momento que la comunidad autónoma activa esos niveles de alerta es cuando se piden los apoyos. El apoyo ahora natural es a la Unidad Militar de Emergencia. Nosotros tenemos el 5º Batallón de Emergencias que tiene la sede en León. Es el más cercano por territorio y es el que suele acudir al territorio de la Comunidad Autónoma Asturiana. Entonces, el hecho de que se tenga que activar algún escalón más existiendo la Unidad Militar de Emergencias no es habitual, pero sí que es cierto que el contingente militar siempre puede participar en labores, como tú acabas de citar, la de vigilancia, que es muy importante esa labor de vigilancia. Lo que me llama la atención era que los militares del acuartelamiento Cabo Noval patrullaban los bosques gallegos. Fue a petición del presidente de Galicia. Nadie les había pedido que los patrullaran. No, en aquel momento se estaban dando en Galicia, Feijóo utilizó la misma terminología e escenificación política que Barbón aquí el otro día. Feijóo llamó terroristas a los incendiarios. ¿Por qué? Porque Galicia tuvo un conato exagerado de fuego. Pero voy a deciros varias cosas en el aspecto técnico. Hoy ha hablado el teniente responsable del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y ha dicho que hablar de sospechosos en estos términos en los que se había hablado era muy aventurado porque esas investigaciones requieren meses de investigación. O sea, yo recuerdo perfectamente varios expedientes que gestioné a la Fiscalía de Medio Ambiente relacionados con los incendios que habíamos tenido. Había datos para que en el proceso judicial se incoara una imputación. Acabaron prácticamente nada. Es complicadísimo judicialmente llegar al hecho jurídico ya del Código Penal de que tienes que tener el acto comprobado para que el juez dictamine la responsabilidad de la persona. Entonces, esto es un poco, en estos momentos, ponerse a hablar de eso, yo creo que es una cosa que sale un poco del contexto, porque no se sabe, aunque se supone, y después aproximadamente en estadísticas hay entre un 60 y un 65% de los incendios son provocados, intencionados, ya sea por hábitos tradicionales de quemas que se les van de las manos y todas estas cosas. Después está un 20-25% que está relacionado con negligencias, accidentes y tal, y después hablan ya de un escaso 1 y pico por ciento de gente que no está bien psicológicamente y en estos momentos aprovecha esas circunstancias, siente la llamada del incendio y va y es el pirómano, ¿no? Pero ese no llega a un 1%. Vayamos al 20 y tantos por ciento de actuaciones en momentos que no se pueden estar haciendo. Las quemas controladas, tengo aquí un dato que la citó Lalo antes, están muy mal gestionadas, porque esto antes había cierta facilidad para las solicitudes de las quemas controladas por parte de las personas que actúan en el campo, y en el 2015 hubo 102 solicitudes, en el 2022 no llegó a 10. Quiere decir, un 90% menos. Quiere decir que es un tema... Pero se siguen haciendo. Claro, ahí está. De hecho, parece ser que el tineo forma parte de un hábito de este tipo. Quiere decir que el que estaba haciendo eso no tenía la intención, evidentemente, de que el incendio llegara a la costa, pero llegó. Es decir, porque estaba haciendo algo que era ilegal, que no se podía hacer. Entonces, ese es el asunto de las quemas. No, yo quería decirte que sobre el tema terrorismo, ¿no? En este país consideróse terrorista a xente que prendía fuego un contenedor. Quiero decir, eso hubo gente imputado y condenado por la ley antiterrorista por prender fuego a un contenedor. Entonces,
sin entrar a valorar de si eso lleva o no terrorismo, creo que prendéis fuego al monte y crear unos fuegos tan grandes que amenacen la vida de las personas, creo que es bastante más grave que prendéis fuego a un contenedor. Entonces, si podemos usar terrorismo para la Cale Borroca, igual también podemos usar terrorismo, porque vamos, y que vimoslo todo en las imágenes en la TPA y demás, como los fuegos llegaron casi a la puerta de la gente. Yo estuve personalmente en el del Naranco y vi el problema que tuvieron en Constante. ¿Por qué? Ahora mismo acabo de decir el presidente del Principado, tenemos una legislación que limita, o sea, que obliga a un control de la masa forestal a 75 metros, lo quieren ampliar a 150. Eso se evita de esa manera. La posibilidad de que llegue un incendio a zonas de edificaciones con vulnerabilidad para las personas. Yo he vivido muchas situaciones de pueblos cercados con este asunto, pero es que, te vuelvo a citar, es que tú ahora mismo vas a Constante, si conoces el Naranco, vete a Constante y verás la masa de eucaliptos y de zarza pegada a las paredes de las casas. Pero entonces, además, ¿quién es el propietario de ese terreno? Un privado se le obliga a limpiarlo y si no se le multa. Como se multa a un constructor por dejar una parcela aquí llena de ratas y tal. Es inmediato. Lo que no se puede hacer es tenerlo delante, verlo, no hacer supervisión, vigilancia, control, sobre todo por la seguridad que tú citas, que es muy cierta, de las personas y de las poblaciones, ¿no? Un momento, tenemos que ir a publicidad. Nos vamos, nada, en cuestión de un minuto y regresamos a vuelta de 2 anuncios. Hasta ahora mismo. Bueno, ya a vuelta de publicidad en este caso, que vamos a ver, no hay nada que esconder, no hay nada que engañar. Había un problema de sonido cuyo problema lo hemos solucionado, por eso nos hemos ido a publicidad. Vamos a rematar el tema de los incendios antes de pasar a los otros 2 temas que hoy forman parte del guión del programa. Con Lalo, que le quité la palabra para poder irnos a los anuncios. Estamos en reloj parado, como el fútbol, ahora. Sí, estábamos hablando de los 75 metros que tiene que haber desde el linde el linde de las zonas habitadas, que ahora se quiere aumentar a 150. Y dentro de esos 150 metros me parece que no se pretende, o se quiere que no haya ni pinos, ni eucaliptos, ni acacias, que son especies no autóctonas. Como si las especies autóctonas no ardiesen. Pero bueno, dicho esto, el tema de los eucaliptos, ¿no? Ahí sí que hay un poco de controversia con el tema de los eucaliptos, porque al final los eucaliptos se utilizan, se utilizan para la celulosa, y el eucalipto quemado, pues bueno, pues oye, al final también se produce beneficio de él, se saca beneficio de él, ¿no? Como bien decía Salustiano, ver en Constante, efectivamente, en el linde mismo de la carretera, el eucalipto, el brezo, el escayo, pues claro, eso pegado, la zarza pegado incluso cubriendo y tapando a las casas. Pero claro, entramos en lo que es la pescadilla y se muerde la cola, ¿no? La legislación dice, tiene que desbrozarlo, como tú bien apuntabas, el propietario de. Pero claro, en el defecto, en el caso de que no haya una propiedad o no se pueda acreditar a quién pertenece esa finca, a quién le corresponde limpiar ahí, pues le corresponde a la administración. En su defecto, a los ayuntamientos. Vayamos a los ayuntamientos de los pueblos pequeños, que tendrá que atacar, tendrá que desbrozar. Oiga, pero si es que esos ayuntamientos, y luego repercutir el vecino, pues es que no tienen dinero para hacer eso. No tienen ni dinero ni tienen medios. Entonces, uno por otro, la casa sin barrer. ¿Qué es lo que ocurre? Que siguen las zarzas, los montes, tenerlo todo descuidado, y que llegan los fuegos a las puertas de las casas de los propietarios. Correcto. Bueno, pues pasamos al siguiente tema. Quédense, no obstante, con esa frase. Mañana tendremos a Asunción Cámara en el programa Ingeniera Forestal, con esa frase que dijo en 2017. Los bosques se previenen, los incendios de primavera se previenen o se apagan en diciembre. Bueno, vamos con el siguiente tema, que es el de la precampaña, que después de las vacaciones o después del descanso de Semana Santa ya entra en todo su apogeo. Bueno, pues consideran que la situación es tal que con unas elecciones autonómicas y municipales ahora y las elecciones generales en diciembre, es
una suerte de primera vuelta, como hay en otros países europeos, como ocurre en otros sistemas democráticos de Europa? ¿Estamos ante una primera vuelta de lo que sería la segunda en diciembre con las generales? Se puede decir eso. Yo, como politólogo, también se puede asociar la cercanía temporal de una campaña electoral sobre otra, la influencia de los resultados. En buena lógica, no deja de ser un referente para la motivación del elector en un momento dado que se pueda sumar o no en mayor o menor medida a unas posibilidades que puedan ser expectativas, porque al final el elector actúa como ser humano que es con las expectativas electorales. Tiene una relación y de hecho yo creo que el modelo de campaña o de precampaña ya ha empezado hace meses, desde el Gobierno y desde las administraciones, desde el Gobierno central y desde las propias administraciones autonómicas implicadas, que como sabemos no son todas, son 12 comunidades autónomas más, en este caso de Mayo, más Ceuta y Melilla y los 8.000 y muchos municipios de España. Sí. Sí, está relacionado. Yo creo que tiene... Hay primera y segunda vuelta, en este caso. No como primera y segunda vuelta, pero sino que de los resultados de estas autonómicas... Influirían. No tanto a lo mejor quizás los municipios, dependiendo de las capitales y de los grandes municipios, y también de todas aquellas comunidades autónomas. Tenemos en cuenta que ahora el Partido Socialista, que es el que gobierna en coalición con Podemos en España, tiene, creo recordar, de las 12 comunidades, 9 son del PSOE, ¿no? Y las otras 3, 2 del PP y la otra una coalición del PP. Entonces, en ese caso, una pérdida importante de comunidades autónomas, lo que se llama ahora mismo los feudos electorales de determinados partidos, sí que puede influir de una manera importante en las generales. Nicolás. Yo no estoy nada de acuerdo. O sea, yo pienso que las elecciones autonómicas son muy específicas. Precisamente tenemos muchísimas diferencias desde la situación política de Asturias y la situación política de España. Como bien decías, Luciano, pues hay un gobierno de coalición con Unidas Podemos, que no lo hay en Asturias. En Asturias hay un gobierno monocolor del Partido Socialista. Pero ya que tenemos otras muchas particularidades, como por ejemplo el partido Foro, ¿no? Foro no existe a nivel estatal, tuvo que ir en coalición con el PP y aquí estamos hablando de que bueno, son una amenaza, una posibilidad de que falla un pacto con Vox y con PP si consiguen sumar en Xixón, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos elementos de las competencias que se gestionen en un sitio y los que se gestionen en otro, los partidos, los actores, son completamente distintos. O sea, yo creo que son escenarios totalmente distintos. Obviamente, sí, obviamente hay tendencias, ¿no? y hay cosas porque no dejen de ser los mismos partidos, sí, ¿no? correcto. Pero vemos que hay maneras completamente distintas de gestionar las cosas. Yo creo que la manera en la que Barbón está gobernando Asturias y la que lleva Pedro Sánchez son muy distintas, como es muy distinto el PP, ¿no? El PP de Feijóo, ¿no? Que defendía el gallego, al PP que tenemos aquí, que con el asturiano, bueno, ejemplo, ¿no? O propio Vox, ¿no? Que a nivel español pues, tiene bastante solidez y a nivel asturiano pues, están bastante engarrados. Yo creo que hay muchos elementos muy distintos. Claro. Y, Lalo. A mi juicio, sí van a afectar. Son escenarios diferentes, pero un escenario va a llevar a la movilización del otro. Quiero decir, lo que es una evidencia es que el Partido Socialista está en franco declive, todas las encuestas dan la misma pérdida de diputados considerable del Partido Socialista, pérdida de diputados de Podemos, que se los lleva a Sumar, la desaparición del espectro político de Ciudadanos, que eso se los va a llevar el Partido Popular, hay un crecimiento al alza del Partido Popular y probablemente, en mi opinión, lo que se genere tras las municipales es una movilización de todo el voto de la izquierda, al cual ha de responder el votante de la derecha, siendo consistente, uniéndose y cambiando el signo político de este país, que bueno, pues, es justo y necesario. Vamos a ver, después de décadas de bipartidismo en España, bueno, pues aparecieron nuevos partidos, como fue el caso de Podemos, como fue el caso de Vox, uno por la izquierda, otro por la derecha. Apareció incluso Ciudadanos, ocupando esa zona central tan ansiada tanto por PSOE como por Partido Popular. ¿Tendemos otra vez hacia el bipartidismo? Quiero decir, Podemos parece que está en retroceso, Ciudadanos está, bueno, pues a punto de ya dar las 10 de últimas. Solo en este caso parece que resistiría a Vox, aunque también se prevé una bajada.
¿Tiende de nuevo el tema político al bipartidismo? Yo creo que en el corto plazo no. En el corto plazo no se puede... Si se dieran unas circunstancias de liderazgos, digamos, en esos dos partidos mayoritarios o tradicionales, sí, ¿no?, en los cuales hubiera alguna conexión política que pudiera dar una sintonía en pactos de Estado, sí que se podía dar, pero esto está muy lejos de la realidad de la política española en estos momentos, por los liderazgos que hay y por el mensaje político, que es francamente en ese aspecto no frentista, pero sí con una expectativa de adversario puro y duro en un sector o en otro. Yo no creo que esté tanto en franca retroceso la izquierda como se pueda aventurar, o que sea tan evidente. En las comunidades autónomas en las cuales va a haber elecciones, hay muchas de ellas que la diferencia de bloques, ya no hablo de puede ganar el Partido Popular o puede ganar las elecciones el Partido Socialista, pero puede gobernar el que no ha ganado las elecciones, porque la suma, estamos hablando con esas coaliciones que puede haber, la diferencia son de un escaño o dos. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, está jugándose PP-Vox mayoría, de diferencia mínima es un escaño. En La Rioja parece que hay más facilidad de PP-Vox, pero hay una crisis interna en el PP de La Rioja muy importante ahora mismo, a ver cómo lo resuelven. Aragón y Canarias están ahí las dos comunidades bailando también con una cercanía, o sea que una seguridad, es decir, bueno, quizás algunas comunidades como Madrid, por ejemplo, que parece ser que las elecciones el PP las tiene de caras, pero la mayoría parece ser que no se va a dar. Van a faltar 3 o 4 escaños, con lo cual tendrá que contar con Vox, y la situación con Vox ahora mismo no es la mejor para esto, ¿no? Y después, si vamos a Murcia, que también es un clásico feudo electoral, por llamar de alguna manera, del Partido Popular, está si llega o no la mayoría absoluta, con lo cual si no llegas a la mayoría absoluta tienes que buscar el pacto, y el pacto evidentemente no te lo va a dar el adversario político, te lo va a dar en esos partidos de los que citabas tú ahora, que tienen un juego en la política española porque yo creo que la dinámica en general de los partidos tradicionales ha ido desgastando al votante de una forma muy clara. O sea, aquí el elector no puede estar permanentemente votando tapándose la nariz, porque es tu partido. Hay que buscar otras opciones. Sí, es muy importante también tener en cuenta a las nuevas generaciones, a la gente joven. Sí. La gente joven, mis hijos, tus hijos, no se identifican con estos, yo creo que esto ya lo hablamos aquí alguna vez, en alguna ocasión, no se identifican con estos dos partidos, o por lo menos con el partido más tradicional, más, ¿verdad? Entonces, hay una respuesta de otra alternativa a la cual muchas de estas personas jóvenes va dirigida. Desde luego, en muchos sitios vamos a tener que pactar y vamos a tener que entendernos y vamos a tener que sumar fuerzas para gobernar. Se habla de que el Partido Popular está cerca de los 140 escaños, 141 escaños. La caída del Partido Socialista, siempre según las encuestas, es a un 90 y pico escaños. No, pero yo mido más autonómicas. Sí, no sí, yo estoy hablando generales. Sí, generales es distinto. Y claro, es que son 3 estadios, son las locales, son las autonómicas, son las generales. Claro. Entonces, lo que está claro es que en las locales se votan a las caras y en las generales se votan a las siglas y a los políticos. Quiero decir, Podemos está en franca decadencia también, se lo está llevando Sumar, que es la cara amable de Podemos, después de todos estos desaguisados legislativos a los que hemos asistido y que tarde o temprano vamos a sufrir. Y entonces yo creo que esta izquierda, esta izquierda socialista, concesiones al nacionalismo, concesiones aguantando contra viento y marea desmanes legislativos, pues de alguna manera les va a pasar factura. La respuesta a esto está en la unión del otro ala, ¿no?, de la derecha.
Creo que Nicolás, no sé por qué intuyo que no va a estar de acuerdo. Yo, sobre la entrada que tú decías sobre el bipartidismo, yo creo que sí que hay una busca de la gente de un poco más de estabilidad y de predictibilidad. Y creo que eso pasa tanto a la derecha como a la izquierda. Porque yo creo que precisamente ¿no? el hecho de que hay una moción de censura, marcha Rajoy, llega Sánchez, luego 3 elecciones, ahora hay coalición. Yo creo que la gente quiere un poco más de tranquilidad, un poco más de saber que lo que estoy votando, ¿no? Entonces yo creo que por eso también mi previsión ya que va a ser bastante distinto a nivel autonómico, donde hay un partido que es bastante previsible en lo que está haciendo, que a nivel nacional, ¿no? Y lo que comentabais, ¿no? Sobre sumar, estábamos hablando antes de todas las diferencias, otra más, porque ahora tenemos un partido que sale en la tele, pero no se presenta, porque aquí no tenemos sumar, aquí tenemos Izquierda Unida, que gobierna Mieres en mayoría absoluta, que en la cuenca del Caudal son muy fuertes, fuera prácticamente no existen, aquí en Ubiu con Llamazares puede ser que vuelvan. Habría que preguntarse En si Llanes, Izquierda Unida, Fuertes, bueno, en Llanes... Si Fuertes es Izquierda Unida o Aníbal. Bueno, Son dos cosas distintas. Claro, Son en dos Llanes, cosas distintas, Izquierda claro. Unida dio el signo político a esa entelequia que gobierna, que es una mezcla de partidos de derecha y de izquierdas, y bueno, pues ahí está. No fue Izquierda Unida, fue el voto que decidió. Sí. Fue el voto. No, la pregunta de Juan era el bipartidismo. Claro, hacer esto una comparativa con un territorio municipal donde depende tanto de las personas y tal es difícil. El bipartidismo ahora en España, Salustiano, tú estás conmigo lo de que acuerdo, dice Nicolás, no se contempla. no, lo que dice, no, es difícil porque la atmósfera política que se vive no es una atmósfera para unos pactos de la Moncloa o para buscar asuntos de Estado en los cuales puedan darse una capacidad de mayorías que puedan apoyar pues, un sistema educativo, unos cambios. Es que ahora mismo el adversario es en todo, o sea, quiero decir, cualquier tema que salga en política son posturas férreas y duras. Pero a nivel, vuelvo por no perder, digamos, la óptica de la campaña autonómica y municipal, yo todo lo que leo, y leo bastante, en función de las medias demoscópicas, de los institutos demoscópicos, y evidentemente todavía la no cercanía, porque esto van a empezar a darse datos como más precisos conforme vayan avanzando las semanas, que irán cambiando, porque las diferencias son muy escasas en muchísimos territorios. Ahora mismo, de resultados ajustados tenemos Valencia, Canarias, Extremadura, Baleares y Castilla-La Mancha. 5 de las 9. Resultados ajustados. Si te vas a ayuntamientos, pues ya la locura. Entonces, el patrón de retroceso por parte de la izquierda que se pueda asociar a las generales, en este caso, que se está dando en los estudios de opinión, los estados de opinión, yo creo que aquí es más difuso. Hay que dejarlo un poco congelado y hacer un análisis más concreto del territorio. Si quieres pasamos después a Asturias y hablamos de Asturias. Hablaremos de Asturias, pero pido disculpas. Había cortado Nicolás cuando estaba hablando de Mieres. Perdón. Adelante. No, lo que decías tú, yo creo que eso, que son un mundo y a veces las personas hay que esclarecer que voten distintos partidos en distintos niveles de poder. Yo, por ejemplo, creo que en Asturias, que ya bastante claro que va a seguir gobernando Barbón, que no tiene mayoría, o sea, que no necesita la izquierda para tener mayoría, yo creo que hay gente del Partido Popular o de centro-derecha, más bien moderada, que incluso va a votar a Barbón para que siga así, para que no necesite depender de la izquierda y que en otras elecciones pueden votar de otra manera. Bueno, con esto abrimos el tema de Asturias. Precisamente empiezo con Nicolás por ahí, ahondando en este tema. Barbón llevaba una legislatura tranquila, en algunos aspectos con notable muy alto sobresaliente, como fue el tema de la gestión de la pandemia, pero el último año se le ha atragantado. Los trenes de los túneles, los incendios se le han atragantado. ¿Puede haber partido? Digo partido en el símil futbolístico, si lo que parecía una eliminatoria de estas de Champions resulta. ¿Puede haber partido? Yo creo que muy complicado. O sea, la derecha tiene muy complicado. Sí que es verdad que Foro está intentando derechizarse, ¿no? Al principio parecía, o decían algunos dirigentes de Foro, que era un PNV a la asturiana. Yo creo que eso ya no lo vemos, ¿no? Sobre todo en Xixón, con los toros, con una serie de discursos que ves que van con ese discurso de Vox. Yo creo que no hay partido. O sea, yo creo que va a ganar Barbón, y yo por lo que te comento, ¿no? Porque precisamente el Barbón lleva una seguridad para muchas personas que son conservadores de decir, bueno, yo si voto a Barbón evito
un gobierno de coalición. ¿Un dique de contención entre la ultraizquierda? Sí, yo creo que sí, yo creo que eso va a pasar en la autonómica, no va a pasar en otros. Lalo, No, Sebastián. yo, si me permites, yo Adelante, la verdad adelante. es que estoy ante dos politólogos con técnicos, datos, Sí. estudios. Bien. Pero bueno, yo soy la voz de la calle, ¿no? No te asustes, yo también estamos en la calle. Para nada, soy la voz de la calle. Sí. Mira, lo que voy a decir, no quiero que se me malinterprete. Quiero decir que creo que la derecha asturiana necesita un líder. Se busca líder en la derecha asturiana. El Partido Popular en Asturias trae a una magnífica persona, pero con muy poco tirón mediático, muy poco conocido en Asturias, que es un altísimo ejecutivo en el corazón de Europa, que se ha rodeado o ha estado de jefe de gabinete de grandísimos políticos, pero que al tocar tierra, al tocar suelo, Barbón el otro día lo dijo, que Diego Canga era un gran gestor, un gran funcionario, pero un gran desconocido también, ¿no? Entonces, Asturias tendrá ese vuelco electoral el día que tenga un líder sólido, un líder con carisma, un líder entregado a Asturias y con la credibilidad de los asturianos. Y sobre todo que sea de aquí y esté aquí. Esa es mi opinión. Ahí, en política, en ciencia política, el liderazgo yo lo calificaría de imperiosa necesidad de liderazgo, porque el liderazgo hace mucho y además en Asturias tenemos un ejemplo muy reciente de este liderazgo. En Asturias, en 2 meses y medio, 3 meses, hubo un líder en Asturias que fue Francisco Álvarez Cascos que le dio la vuelta y sacó mayoría. 184.000 votos. O sea, quiero decir, esto dices tú, bueno, puedes analizar momentos de crisis, un desgaste. Yo, respecto a lo que dice Nicolás, evidentemente este planteamiento de decir, bueno, Asturias no va a cambiar, yo creo que en el análisis de la ciencia política o de la sociología electoral habría que fundamentar el por qué pasa esto en esta región. O sea, quiero decir, fueron 40 años, ¿no?, el gobierno socialista en Andalucía. Sí. ¿No? Sí. ¿Y el cambio qué tal ha sentado la comunidad autónoma andaluza? Dicen que bien. ¿Ha sido positivo? Dicen que sí. ¿Por qué ha sido positivo? Porque 40 años un mismo gobierno en un territorio, humanamente hablando, ya no politológicamente hablando ni sociológicamente hablando, es natural que las redes de dependencias clienterales, de subsidio, de alimento del voto, que incluso en Andalucía se demostraron judicialmente con esos escándalos, que no voy a hacer referencia a ellos, no voy a decir que Asturias esté igual que Andalucía, pero sí que son esos territorios, junto con Extremadura, que ha tenido ahí un periodo de cambio, pero que fue una legislatura solo, y Castilla-La Mancha menos, pero son de esos territorios en los cuales es muy difícil que se le dé la vuelta, pero qué triste, ¿no? Qué triste que no se pueda dar la vuelta a una alternancia política. Yo no voy a decir de qué signo, en cualquier territorio, por dar una alternancia política al nacionalismo en los territorios nacionalistas. Eso sería un soplo de aire fresco para el territorio. Yo creo que Asturias está necesitada de eso, de ver que se pueden hacer otras políticas y que no hay una sola fórmula en una determinada ideología que sea capaz de gestionar este territorio y que pueda mejorar, porque evidentemente lo que no resiste Asturias es, si nos ponemos a hablar un poquito de datos de gestión de forma seria, sin apasionamientos, tenemos unos déficits muy importantes, ¿no?, en muchos sectores, no solo el económico, política industrial, estamos hablando incluso en la sanidad, porque ¿por qué no vamos a hablar de la sanidad? Pues si la sanidad asturiana tiene problemas muy graves. Entonces, estas cosas no obedecen a que solo una determinada ideología pueda gestionar la sanidad bien. O sea, quiero decir, que puede haber una alternancia que dé opciones a una gestión pública que genere réditos positivos para el territorio. Yo creo que Asturias está necesitada de eso. De hecho, extrapolándolo a política local, A local iba ahora, pero bueno. Claro, me adelanto a ti, A local iba ahora. el cambio que sufrió Oviedo tras la nueva corporación, con el alcalde al frente, vamos, es que no hay color de aquellos 4 años de tristeza, de oscurantismo, del PSOE y de Somos,
Y en cambio, pues oye, se ve un Oviedo vital, se ve, a pesar de que es un Oviedo envejecido, que es uno de los problemas endémicos que tenemos, no solamente en Oviedo, sino en Asturias también, pero es otra sociedad, es otro pulso, se respira de otra manera. El otro día salía en la prensa, o leíamos en la prensa, que en esta Semana Santa Oviedo había registrado los datos de empleo por encima de los niveles de los últimos no sé cuántos años, mencionaba, ¿no? Pero eso ha ocurrido en muchísimas ciudades de España, bueno, no solo en Oviedo. pero yo estoy hablando ahora mismo estoy hablando de mi ciudad, y se respira diferente, y se hacen cosas diferentes, y se hacen cosas bien, regular y mal, pero con un proyecto, con futuro. Con respecto a lo que me decías te quiero contestar de Alfredo Cantelli liderando el postureo y mira, verás, yo lo que vi... Sí, esa estaba guardada. Yo vi a Alfredo Cantelli solo al frente del problema. Vi a Alfredo Cantelli solo al frente del problema. No vi a Alfredo Barbón, a Barbón, Adrián Barbón, al lado de Alfredo Cantelli cuando ardía la capital de Asturias. Pues hay fotos, ¿eh? Sí, pero después. Me llega usted tarde, como siempre. Hay más sitios que sí, pero sí, pero la capital era la que estaba ardiendo, con el fuego a las puertas. Bueno, y Entonces, Tineo, y pero Valdés... Lalo, yo que estuve hay más vida fuera en el de la... territorio, yo me encontré con todos los candidatos, ¿eh? Estaban todos allí, ¿eh? Bueno. O sea, yo me encontré con la Yo el candidata, primero que vi al frente, con la candidata al Principado, Carolina, estaba en el Naranco. Sí. Después, casualmente, me encontré con el del Partido Socialista, que es un chico que yo no había hablado nunca con él, pero parece ser que es muy amante del Naranco. Carlos Llaneza. Carlos Llaneza, hombre, me lo encuentro habitualmente. La junta directiva del Centro Asturiano, como para no querer Oviedo. Claro, y después me encontré, con ¿verdad? Cantelli. Pero quiero decir que estaban. Ahora, la parte de Barbón y Cantelli en la reacción, digamos, con el problema. Oviedo es una ciudad que tiene más de 20.000 habitantes. Y como al tener más de 20.000 habitantes, jurídicamente puede autonomizar su servicio de prevención y extinción de incendios. Y lo tiene. Sí. Aquí en la comunidad son Oviedo y Gijón. Yo, que he sido director general de este asunto, yo haría una gestión centralizada. Después empezamos a llorar. O sea, quiero decir, tenemos la autonomía, pero queremos que vengan a ayudarnos en el momento y lugar que nos interesa. No, centralicemos en el territorio, que Asturias no es tan grande. O sea, quiero decir, y la prevención y extinción de incendios, tener 2 parques en Oviedo y Gijón, porque son grandes capitales y tal, grandes ciudades, y pueden permitírselo jurídicamente, está bien. Capital 1, perdón. Se tocado ahí. Ha sido un lapsus terrible, perdón, Juan. Nada. Yo soy de Oviedo, nacido en Oviedo, que conste. Capital 1, en este caso. Y la Universidad de Oviedo. Digo esto de la Universidad Esto queda de Oviedo grabado, porque... pero lo puedes borrar, ¿no? No hace falta. No lo va a borrar. Digo esto de la Universidad de Oviedo porque esta Semana Santa, esto es un dato simplemente anecdótico, dando una vuelta por Oviedo entré en una tienda de estas de souvenirs y me encontré con unas camisetas preciosas, unas sudaderas preciosas. Ponía University of Asturias. Hostia, Universidad de Asturias. Te garantizo que no existe. ¿Ya? Te garantizo que no existe. Y digo, sí, o Universidad de Marte también. Pero eso es un marketing, Sí. Universidad de Londres, quiero decir, porque existen Sí, esas pero camisetas. si el que la compra es de Sigüenza, Guadalajara... Claro, pero no es cierto. De todas formas... Bueno, a lo que íbamos. ¿Hay partido en Oviedo? Decíamos antes, ¿hay eliminatoria en Asturias, hay eliminatoria Champions? ¿O en Oviedo está todo el pescado vendido y más después de lo acontecido? Hablamos ahora de resultados, ¿no? Sí, Vamos de lo acontecido en Vox. Lo acontecido en Vox es sorprendente, no solamente a nivel local, sino también a nivel autonómico, los cambios que ha habido. Y no sé hasta qué punto eso va a beneficiar a Vox, pero sí tengo claro que va a beneficiar al Partido Popular. Sí lo tengo claro. Sí, yo creo que va a beneficiar al Partido Popular en esa parte de los electores. Y yo creo que de la otra parte hay mucho partido porque hay que pensar que nosotros cuando gobernó la izquierda había 3 partidos en el consistorio, ¿no? Ahora nada más hay 2, porque Izquierda Unida quedó fuera. Y yo creo que Llamazares ya es lo suficientemente conocido como para poder meter a Izquierda Unida en el ayuntamiento y si se fan bien las cosas podría haber una... A costa de yo que creo que desaparece, yo creo que desaparece Somos, ¿eh? Somos desaparece.
y un partido bastante estable. Somos, no, perdóname, las encuestas hablan de que Somos desaparece las encuestas, y que los ediles que tenía Somos se los lleva Llamazares. Las encuestas son trabajos de campo que llaman tracks, también creando esa plena de pistas, que son trabajos de campo de equipos que estos grandes institutos, concretamente GAT3, Razón, Cerreport, todos son institutos demoscópicos que ellos, claro, tienen una capacidad de implementación de sus estudios y lo van haciendo conforme temporalmente es rentable esa inversión. Tú no puedes estar en abril, que estamos, ¿no? O sea, de abril, hablando de que seguro, que tal, porque el trabajo de campo está por hacerse. Así todo, el que está hecho más cercano es el de GAT3 y el de NCRPO, son los más cercanos. Y aquí GAT3 ha dado en lo que es Oviedo 13-14, o sea, cercano a la mayoría absoluta del Partido Popular. 14 es la mayoría absoluta. 11-12 el Partido Popular. Estaba en 10-11, fue cada mes 11-12 y sorprendentemente dio 14 y dio 2 concejales a Vox, 14, hablando del bloque derecha, 14 al PP, 2 a Vox, serían 16, de ahí hasta 27, estamos hablando de 11 a repartir entre 8, 7, 8 PSOE y los otros 3, pues ya empezamos a hablar de Podemos, si tira Izquierda Unida con Llamazares, pero está ahí, pero el partido se está jugando. Quiere decir, si tiene mayoría el PP, evidentemente va a gobernar el PP, pero si no la tiene, ¿cómo va a gobernar y con quién? Lo que es una realidad, Salus, lo que es una realidad es... Finaliza lo que quiero pasar al es lo que está tema, pasando en Podemos, o Somos, donde andan a bofetada limpia Rosón y Taboada, lo que está pasando... Queda un pleno para acabar la legislatura, lo han echado. Es que esa es la realidad, ahí no hay encuesta que valga. Eso es lo que es, y eso beneficia directamente a Llamazares, a Izquierda Unida, y se va a llevar todos esos votos. Y lo que hablamos de Vox, el cambio de Cristina Coto, o el cese de Cristina Coto, por una persona que... Carolina López, Sonsoles Peralta, que yo no la conozco de nada. Entonces, quiero decir, la música no me suena. Volvemos a lo de Diego Canga, y lo que tú mismo decías. La importancia del líder. La importancia del líder. Bueno, vamos a hablar ¿o algo? ¿Puntualizamos algo? No, sobre el líder, la línea de lo que lo decís vosotros, ¿no? De que falta un líder de derecha. Y yo creo que comentabas tú antes de cuando ganó Cascos, ¿no? Cascos ganó Falando de País, con un discurso muy asturianista. Tenemos a Feijóo, que tuvo 4 mayorías absolutas seguidas en Galicia, que es un país muy parecido a Asturias. Y él llama país. Él puede llamar lo que quiera. Él puede llamar lo que quiera. Yo puedo decir que tengo melena. Feijóo, ¿eh? Yo no soy yo. Pero ten en cuenta que en los mercados Astures, Feijóo, Nicolás, cuando yo tú compras las manzanas, son manzanas del país. Sí. Decía tu abuela, Claro. Madre, pero no estaban refiriéndose en absoluto quiero decir a la ideología nacionalista. Nacionalista no, galleguista. No demos palabra de Dios a Feijóo, que no la tiene. Yo creo que si la derecha en algún momento quiere ganar en Asturias, la idea mía, tendría que empezar a querer Asturias. Querer Asturias, ser asturianista, defender Asturias, y yo creo que el día que empiece a hacer eso... Tenemos que pasar al siguiente tema muy rápido. Yo quiero acabar aquí. Yo quiero decirte que, mira, más asturianista que yo, más que quiero Asturias, más que amo Asturias y a sus tradiciones que yo, y lo llevo en mis raíces y en mis genes, y te garantizo que no estoy para nada ideologizado. Pues bueno, para nada. Vamos al tercer tema, donde Eso tiene que ver mucho. Porque... donde sí tiene que ver mucho la ideología, lamentablemente. Hablamos de un caso que seguro que conocen, es el de una chica joven, creo que la llevan viendo todo el programa en pantalla, una enfermera destinada en Cataluña o que presta sus servicios, su trabajo en Cataluña, que criticaba en un vídeo abiertamente que por obligatoriedad tenía que aprender catalán. Y ella decía no comprender esta situación. Bueno, ayer declaró durante 50 minutos un interrogatorio policial, le preguntaban en catalán y yo no sé lo que podría responder. Personalmente, si a mí me preguntan en catalán, pueden pasar 50 minutos o 50 horas, porque tampoco sabría muy bien qué responder, más allá de decir visca el Barça, no sabría decir más. ¿Qué les parece esto? Hablábamos antes, al inicio del programa, antes de ustedes, con el secretario general del Sindicato Médico del Principado de Asturias. Le preguntábamos por este tema al final de la entrevista. Decía que era inaudito que los profesionales sanitarios tienen que estar para curar, para salvar vidas y no para dirigirse en uno u otro idioma
a los pacientes. Era su opinión en este caso. ¿Qué opinión les merece esto? Comienzo por Nicolás, ya que antes comencé por Lalo y por Salustiano. A ver, yo creo que tenemos que diferenciar las personas del Estado, ¿no? Nosotros, como ciudadanos, tenemos unos derechos y unos deberes, ¿no? Los deberes casi todos son canalizados a pagar los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado está para garantizar unos derechos. Obviamente, el derecho tiene que ser que los ciudadanos de un lugar en el que hay dos idiomas puedan vivir cada uno de ellos en el idioma que quiera. Correcto. Entonces, para eso la administración tiene que saber los dos idiomas. Y no es la administración la que tiene que decidir si usa el catalán o si usa el castellano, ni el ciudadano. Y si el ciudadano quiere que el médico lo atienda en castellano, el médico tiene que atenderlo en castellano. Y si lo quiere atender en catalán, en catalán. Y yo creo que eso es la manera. Tenemos que tener una administración que dé derechos, no deberes, sino derechos. Los deberes para la administración. Y yo creo que, bueno, en este caso a mí parece tremendo que haya un interrogatorio policial, ¿no? O sea, sí que es verdad que esta moza pues, se puso a hacer un vídeo en horario laboral y tal, y yo dije, evidentemente no son cosas que procedan, ¿no? Pero a mí parece que eso lleve, pues bueno, el nacionalismo, ¿no? Llévanos a eso, ¿no? El nacionalismo de un signo o el del otro, ¿no? Porque al final yo creo que lo que hay que tener muy claro es que Cataluña y España, pero el catalán también es un idioma español, y es nuestro el catalán. O sea, y el asturiano y el gallego y los demás idiomas son nuestros, son patrimonio nuestro, y es guapo aprenderlo, ¿no? O sea, yo creo que yo si fuera a Cataluña, yo aprendí catalán porque a mí me gusta, ¿no? Y yo si fuera ahí, yo creo que hay que aprenderlo, y si vas a Galicia, gallego, etcétera, etcétera, y a mí me parece muy bueno, guapo, saludable y una manera de conocernos unos a otros. Y por supuesto que cada uno que use el idioma que quiera, pero si tú te presentes a unas exposiciones para dar servicio a la gente, tendrás que darlo en el idioma de ellos. Te hago una pregunta antes de pasar a Lalo de Salustiano. ¿Es bonito aprenderlo o es obligatorio aprenderlo? Quiero decir, que estés en tu país y tengas que aprender un segundo idioma para realizar tu trabajo, ¿es bonito o es obligatorio? A ver, yo creo que nosotros estamos obligados ahora mismo, en cualquier lugar de España, a aprender un idioma extranjero, ¿no? Casi siempre suele ser el inglés, que es una cosa buena, que es una cosa útil. Yo creo que el saber no ocupa lugar. O sea, a mí parece que es obligatorio las matemáticas, es obligatorio la biología, es obligatoria la educación física, es obligatoria la plástica, es obligatoria la música. Son obligatorias muchas cosas, ¿no? Yo creo que es estupendo que sea obligatorio, claro, porque eso es la manera de garantizar que la gente aprenda. Y luego, una vez que tú sabes hablar catalán, vasco, lo que sea, tú uses el que tú quieras. Pero lo que no puede ser es que venga alguien, ¿no?, a decir qué idioma tienes que usar en tu vida privada, ¿no? Yo creo que es lo que... la diferencia. Voy con Lalo y con Salustiano. Va Salustiano. Vamos a ver, Nicolás, como esto es debate y tal, lo que acaba de comentar Nicolás está plagado de buenos sentimientos y de buenas percepciones, lo cual quiere decir que Nicolás es una persona con sensibilidad, ¿no? Observo en él. Pero, Nicolás, eres politólogo y hay que utilizar unas argumentaciones sobre las realidades objetivas. Y las lenguas en los territorios en España, que las hay y que se están tratando de normalizar, entre comillas, son instrumento de un nacionalismo excluyente y supremacista. ¿Por qué? Te explicaré por qué. En aquellos territorios en los cuales se habla de lengua propia, la palabra propia es una palabra empleada en los estatutos y es una palabra que no convive bien con la realidad de lo que es propio de un territorio, porque en esos territorios donde dicen que hay lengua propia, como en Galicia, lo dice el Estatuto Gallego, Cataluña e incluso País Vasco, resulta que después vas a la realidad y el euskera no se habla en el lenguaje coloquial ni siquiera en el 80% de la población, para ahí para arriba, o sea que de propio será el euskera lengua propia del País Vasco, bueno, pues lo estará en el matrix del nacionalismo, pues sí, pero en la realidad objetiva de análisis dentro de la ciencia política, evidentemente lo que hay es una relación directa en el uso de la lengua como instrumento de imposición de una ideología que yo creo que es excluyente. ¿Por qué es excluyente? Porque no existe esa libertad que Nicolás estaba dando. No existe esa libertad en el individuo. Es que la persona se presenta a una posición y un máster de una calidad técnica extraordinaria vale lo mismo que un conocimiento de la lengua. Que esto va a ocurrir aquí en Asturias ya. Se pretende que el conocimiento del asturiano tenga una habilidad, un baremo similar a preparación científico-técnica de cara a oposición. O sea que digamos que el recorrido que tiene la lengua ves que es lo suficientemente rápido
para que se instale de otra manera, o sea, como un instrumento arrojadizo, de esa fortaleza que tiene ese instrumento de la lengua para de alguna manera dividir, ¿no? Porque no es un instrumento de comunicación el que se está... o sea, en este caso de esta enfermera, tengo el dato aquí, no se ha abierto en el Hospital Valle d'Hebron ningún expediente de investigación de asuntos muy graves que ocurrieron en el hospital con vídeos, fotografías y comentarios de sanitarios de todo tipo haciendo cosas en horas de guardia. No se abrió ni un solo expediente de investigación. Y aquí se ha abierto un expediente que no es policial. Es un expediente que ha abierto el Instituto Catalán de la Salud. No le ha dejado al propio hospital abrir el expediente. Ha sido dirigido desde la Generalidad. Y desde la Generalidad han instaurado un proceso que no es policial, porque la policía tiene unos métodos que tienen que estar dentro de los contenidos constitucionales del propio defendido, el habeas corpus. Esta chica tuvo que ir asesorada por un abogado, porque fue un hostigamiento absoluto por parte de la administración catalana, con lo cual se ve claramente que el objetivo era otro. Y se ha demostrado. Vamos con Lalo, porque nos quedan 5 minutos. Entramos en tiempo de prolongación. Como sabéis, como dijiste al principio, soy profesor de inglés, con lo cual el tema de las lenguas pues, es algo que me toca muy de cerca y que me gusta. Mira, aprender un idioma lo que hace es abrir fronteras. Te permite ampliar conocimientos sociales, culturales, acceder a mejores puestos de trabajo, a mejor calidad de vida, moverte por el mundo libremente. Lo que no hace un idioma es, o no debe de hacer un idioma, es dividir. Como muy bien decía Salustiano, no debe coartar, no debe condicionar ni señalar. El aprendizaje de una lengua tiene que ser una cosa que te permita ser mejor persona, ser mejor ciudadano del mundo, ser mejor profesional, y no se puede utilizar una lengua bajo ningún concepto para coartar derechos, para restringir o para anular voluntades o personalidades. Lo que ha pasado en Cataluña a mí me parece grave, y más que nada porque lo que uno quiere es que cuando sea atendido, sea en un hospital, sea en una administración, sea en un hotel, sea en un servicio público, es que te atienda el mejor profesional, no el profesional que más idiomas hable o que mejor hable el catalán, el euskera o el asturiano. Yo sobre este tema quería decir que Cataluña está gobernada por nacionalistas, pero hay más idiomas que el catalán en España. Tenemos Galicia, que gobierna el PP, donde tienen súper claro el PP que es obligatorio saber gallego para entrar en la administración, porque tú tienes que dar un servicio en gallego a gente que fala gallego y en castellano a gente que fala castellano. Eso no quita un derecho a nadie, porque si tú aprendes gallego, tú puedes trabajar en Galicia, aunque seas de Murcia. O sea, eso no hay ningún problema de derechos. Y yo, por supuesto, estoy a favor de que cualquier persona en cualquier lugar de España pueda vivir en su idioma. Y vivir en su idioma y que los castellanofalantes vivan en castellano, que los asturfalantes vivamos en asturiano, que los catalanofalantes vivan en catalán, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que tener en cuenta, respondiendo a lo que decía Salustiano, es que no hay ninguna relación, ninguna, entre nacionalismo e idioma. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Coalición Canaria tiene dentro nacionalismo canario. Hay un nacionalismo canario y tiene mucha presencia a lo largo de mucho tiempo. No hay un idioma canario. Hay un nacionalismo canario y no solo eso, y que hubo en la transición un grupo terrorista nacionalista canario. Y mientras tanto que en Galicia, pues bueno, hay el BNG que lleva sin tocar poder muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que al tema de los idiomas hay gente en el PP que lo tiene muy claro, como Feijóo, y yo creo que el modelo de Feijóo de Galicia, yo creo que es el que necesitaríamos aquí en Asturias. Hay mucho que aprender del Partido Popular Gallego y yo creo que hay un ejemplo perfectamente de lo que tú decías, ¿no? De aprenderles dos y usar lo que tú quieras. Pero, ¿sabes, y eso ¿sabes yo creo qué que pasa? es impecable, como lo pero es un hizo nacionalismo, Feijóo. Sí, es un nacionalismo amable. Sí, es un nacionalismo amable. El gallego, que es la segunda o la tercera o la cuarta vez que lo mencionas, es un nacionalismo amable. Y el gallego lo habla la gente de Galicia y de las aldeas, pero desde ni lo tempore, cosa que en otras comunidades se ha impuesto.
se ha impuesto. Y o eres así o no eres nuestro. Yo creo Entonces, que aquí habría que utilizar dos palabras mágicas para entender esto desde el punto de vista del ciudadano, que es la voluntariedad o la obligatoriedad. Claro. O sea, nadie que no defienda una cooficialidad de una lengua que pueda en el territorio es anti esa lengua y es anti sus raíces, como ha citado Lalo, que me consta su cercanía sentimental y afectiva con una parte del territorio asturiano y su militancia activa en eso. Pero precisamente si estás racionalmente utilizando otro discurso que no va acorde con lo actual, que es vamos a hacer lenguas cooficiales en el mayor número de sitios, eso forma parte de lo que en ciencia política se llama patriotismo de campanario, que eso el político lo vende muy bien. Es muy fácil vender el sentimiento del patriotismo con lo cercano. Eso es sencillo. Le vendes a la gente lo que tiene en contacto directo como lo mejor. Sin embargo, la virtud, yo creo que del verdadero patriotismo es una entrega por algo, digamos, aunque sea lejano a ti, que seas capaz, pues, estamos hablando, yo soy componente de las Fuerzas Armadas y yo no he tenido ningún problema en un momento dado en actuar en cualquier territorio nacional, incluso del extranjero, porque iba representando a mi país con una vocación de servicio, ¿no? Entonces, eso los políticos, en el tema de la lengua, están utilizando precisamente esto como instrumento de enfrentamiento. Y eso es lo peligroso. El propio consejero de Salud de Cataluña, con el caso de esta chica, lideró él el señalamiento. Sí, está fatal. O sea, es increíble. Sí, pero ¿qué consecuencias? Las consecuencias son, y la indefensión del ciudadano. No, porque mañana te puede pasar a ti, o a mí, Claro. ¿Y qué pasa aquí? Claro. Las consecuencias son, perdona, Nicolás, es que la propia Generalidad de Cataluña es que los hechos al final a los No, pero que no es oficial, no es idioma oficial. Sí, pero hay Nicolás, casos de represión a las propias que políticas. no puedes montar una empresa en asturiano en Asturias. Quiero decir, tenemos que no mirar la viga en el huello del otro. O sea, tenemos que ser conscientes de que aquí tenemos 2 idiomas, 3 con el Leonavia, y hay que protegerlos todos, porque son todos nuestros. El castellano y el nuestro, el asturiano y el nuestro, el gallego, el catalán, somos todos españoles. Nicolás, y una manera de ser español, ser asturiano, o gallego, o lo que sea. Tú mañana vas al médico. Sí. Y te diriges a él en asturiano. Sí. No puedes exigirle que el tipo, el facultativo en este caso, te responda en asturiano. No, porque no hay oficial ahora mismo. Claro. Entonces, yo no tengo ese derecho. Claro, no tengo ese derecho. Pero entonces no puedes Oye, querer no montar una ese derecho. empresa en No tengo asturiano ese porque no hay ese tengo derecho. Efectivamente. Pero no hay represión. Efectivamente. Tú dime la verdad. No hay represión. Perdona. Si yo no tengo un derecho, Dime, contéstame. tengo menos derechos que otras No personas. tienes derecho de Tengo algo menos que no Pero es legal. Contéstame una Porque no pregunta. tengo derecho, claro. Nicolás, Claro. por favor. No puedes yo pedir pido algo que un no- derecho. que Nicolás. no es pedible. Nicolás, Puedo pedirlo porque si- se puede cambiar el estatuto. Pero hasta que no se cambie. ¿no? No se Bueno, puede. pero Por sin eso ya entrar- es importante cambiarlo. Pero vamos a la realidad. Quiero decir, el caso que tú Durísima, estás me poniendo. echan hoy. El caso que tú estás poniendo. Quiero decir, si tú vas a Luca mañana con un pariente, un hijo, un padre, un amigo, un hermano, en una situación crítica y quieres ser atendido en asturiano, ¿vas a rechazar al profesional que te va a ayudar, que le va a salvar la vida a esa persona porque no habla asturiano? No, yo creo que eso nadie pero plantea es que eso. sí, nadie en plantea eso, Cataluña está pasando eso. no. Yo creo que aquí no se Mallorca está pasando plantea eso. eso. Déjanos algo. 15 minutos voy pasado de tiempo, señores. Importante este tema, sí. Voy pasado de tiempo. Me tengo que despedir de ustedes y seguiríamos por más tiempo porque está apasionante el debate. Me despido de los invitados en el orden contrario al que los presenté. Lalo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer debatir con vosotros. Nicolás, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y Salustiano, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes y perdón a mis compañeras que me he pasado de tiempo, 3 pueblos en este caso. Gracias por estar con nosotros. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, que tengan muy buena noche. Nos vemos. Gracias por su atención. Ánimo y adelante.